que construimos nuestros recuerdos no es algo que te digo por primera vez. Pero, ¿y qué si tu recuerdo es falso? ¿Le creerías? ¿Serías preso de la mentira o una víctima más de tus recuerdos alterados? En este desafío mental, no te invito a que solo me escuches. Esta vez serás el protagonista número 1 del efecto Mandela. Vayamos a este video. El efecto Mandela es un término acuñado en 2013 por la bloguera Fiona Broome. Fiona descubrió que muchas personas, incluida ella misma, recordaba con gran detalle haber visto en televisión el momento en que Nelson Mandela murió en la cárcel, incluyendo su funeral y otros eventos relacionados. Pero, en realidad, Mandela sobrevivió al presidio y vivió varios años más antes de fallecer. Este fenómeno se produce cuando recordamos situaciones, hechos o acontecimientos de manera errónea como si fueran reales, cuando en realidad nunca ocurrieron. Pero incluso, desde antes de que Fiona Broome acuñara el término, los psicólogos ya habían experimentado con este tipo de fenómenos. Y hay que tener en cuenta que no se debe confundir el efecto Mandela con un déjà vu, que es la sensación de haber vivido previamente una situación que en realidad es nueva. Un concepto relacionado se encuentra en la física cuántica, ilustrado por el experimento mental del gato de Schrödinger, propuesto por el físico Erwin Schrödinger en 1935. En este experimento, un gato colocado en una caja con un detector de radiación podría estar vivo y muerto debido a la superposición cuántica, hasta que alguien observe la caja y vea una de las dos realidades. Algunos físicos cuánticos, como Hugh Everett, han especulado que ambas realidades pueden existir en universos paralelos. Una teoría más allá, ¿no crees? Ahora, ¿puedes recordar de manera correcta el siguiente logo? ¿Lo lograste? Nuestra memoria no es equivalente a una cámara fotográfica. Podremos verlo así, pero realmente es tan imperfecta como para llegar a sesgos y distorsiones cognitivas. Sé que al ver ambos logos nos confundimos. Podemos pensar que cualquiera de los dos podría ser el correcto. Y es que tu mente conserva pequeños fragmentos de información que componen un todo, pero por lo mismo, ese todo puede ser alterado. ¿Te das cuenta ahora de lo fácil que tu mente puede ser manipulada? Y cómo los falsos recuerdos pueden verse tan reales. Ahora, ¿cómo podemos explicar el fenómeno del efecto Mandela? Si bien es un video que veremos el día de mañana, es crucial saber cómo funcionan nuestros recuerdos. Cuando vivimos una experiencia, nuestras neuronas se comunican entre sí mediante señales químicas, creando una red que representa ese recuerdo. Involucran varias cortezas e incluso el sistema límbico. Nuestros recuerdos suelen ser más fáciles de recordar en imágenes que en palabras. ¿O acaso recuerdas con más facilidad una palabra que una imagen? ¿A qué no? Por lo mismo, no podemos encontrar en sí una estructura que nos muestre nuestros recuerdos de una manera visible. Pero sin tanto caos de por medio, todos conocemos la película de Toy Story. ¿Qué línea decía Buzz Lightyear? Inciso A: hasta el infinito y más allá todavía. Inciso B: hasta el infinito y más allá. Inciso C: al infinito y más allá. Aquí puedes notar que tu mente sabe la respuesta, pero si ves más opciones similares, tu mente comienza a confundirse. ¿Qué recuerdo tienes en tu mente? Puede ser la opción B, quizá. ¿O es la opción C? Tal vez sea la opción A. ¿Qué piensas tú? Al infinito y más allá. Ahora sabes
que muchas veces tu cerebro mezcla la información verdadera con información falsa, pero que es muy similar, tan similar que pareciera verdadera. ¡Qué confusión!, ¿verdad? Vayamos al último ejercicio. Veamos este clip. Dicen que la primera tarjeta de San Valentín se vio en la Edad Media. Imagínate, hace... ¿Notaste algo raro? Aquí está el clip original. Aquí dice que es probable que la de San Valentín sea la primera de todas las tarjetas de felicitaciones. Es fácil engañar a nuestra memoria, ¿no crees? Para finalizar, me gustaría que por favor comentes en los comentarios las respuestas a estos 3 ejercicios. ¿Sabes? El efecto Mandela demuestra cómo los recuerdos pueden ser inexactos y compartidos erróneamente entre grupos de personas. Por lo tanto, si tú recordaste algo en los ejercicios, otra persona va a recordar lo distinto. Una persona puede recordar un evento de manera diferente a cómo realmente sucedió, debido a la forma en que su memoria reconstruye y almacena la información. Influencia de detalles relacionados, confusiones o información incorrecta. Esto nos ayuda a entender mejor cómo funciona nuestra memoria y cómo puede ser susceptible a distorsiones, sin dejar de lado que, claro, no es una cámara fotográfica, ni siquiera algo similar a una computadora. Espero este primer video del desafío mental te haya sido de utilidad. Si ha sido así, por favor, suscríbete a mi canal. Recuerda que soy Rubia Acosta y estás en Laberinto Mental.